Saludos desde Euronews. Este primer miércoles de octubre nos trae esperanza de paz en el avispero del Donbass ucraniano, una petición mayúscula de Boris Johnson a la UE, remisión de incendios en Bolivia y elecciones como remedio al desorden institucional en Perú. Pero hay bastante más. Les ofrecemos las claves del día en 15 minutos. Boris Johnson pide a Bruselas que Irlanda del Norte siga 4 años más dentro de la UE para evitar una frontera física con la República de Irlanda. Ucrania dispuesta a aceptar una fórmula de autonomía para la región de Donbass, motivo de la guerra contra los separatistas prorrusos. El acuerdo estaría apoyado por la OSCE, Moscú y Kiev. El presidente español Pedro Sánchez responde a las llamadas a la desobediencia civil de los políticos independentistas catalanes. Advierte que puede aplicar una ley de seguridad nacional. El artista chino en el exilio Ali Weiwei inaugura una exposición sobre el desarraigo con esculturas basadas en raíces de árboles milenarios brasileños. La propuesta de Boris Johnson para el Brexit en realidad es una petición a la Unión Europea. Una petición que plantea casi como exigencia, como es habitual en la diplomacia británica, para que acceda a crear un tratado de libre comercio con Irlanda del Norte. Aspira a darle el estatus equivalente a una zona de Puerto Franco. Johnson encabeza su carta a Jean-Claude Juncker definiéndola como un compromiso justo y razonable. Pide nada menos que se reconfigure el mercado único. Dice a Bruselas que quiere llegar a un acuerdo, pero que se irá sin él si la UE no accede a la propuesta que acaba de hacer este miércoles. No dudemos de cuál es la alternativa. La alternativa es no hay trato. Y ese no es el resultado que queremos. No es un resultado que buscamos en absoluto. Pero déjenme que les diga, amigos míos, que es un resultado para el que estamos preparados. El plan para el Brexit de Boris Johnson implica una reelaboración radical del artículo dedicado a la salvaguarda del acuerdo consensuado por su predecesora. Esta disposición tiene por objeto mantener una frontera abierta en Irlanda. Denominada 2 fronteras en 4 años, la nueva propuesta es una modificación radical del mecanismo de protección. Principalmente, el norte permanecerá alineado con el mercado único de la Unión Europea durante 4 años después de que el Reino Unido abandone el bloque en 2021. Esto supondría efectivamente una frontera en el mar de Irlanda, lo que exigiría que se comprobara el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea en los productos agrícolas e industriales. La salida del Reino Unido de la Unión Aduanera después de 2021 supone la creación, en teoría, de controles a ambos lados de la frontera irlandesa. Pero Downing Street insiste en que estos pueden darse de forma electrónica y en las instalaciones de los comerciantes o proveedores. Solicita un compromiso firme de no realizar nunca más controles en la frontera. Para aplacar a los sindicalistas de Irlanda del Norte, Johnson aboga por que el Parlamento de Belfast tenga la opción de continuar en el mercado único después del periodo de 4 años o de optar por salirse de forma voluntaria. Los líderes de la Unión Europea llevan mucho tiempo pidiendo a Johnson que presente por escrito propuestas alternativas al mecanismo de protección que quiere que se elimine. Ahora la serie del Brexit pasa a un nuevo capítulo, donde el no acuerdo sigue siendo un resultado muy posible. Los acuerdos de paz de Minsk para lograr el fin de la guerra en el este de Ucrania no consiguieron el cese completo de los combates con el ejército ucraniano. Consolidaron una enorme bolsa de ilegalidad en una zona con 2 repúblicas autoproclamadas y variados grupos paramilitares con poderes cambiantes. Ahora Ucrania y Rusia, con el auspicio de la OSCE y la iniciativa de Alemania, están en el camino de llegar a un acuerdo. Nuevo intento por solucionar el conflicto en el este de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha anunciado este martes la aprobación de la llamada Fórmula Steinmeier, denominada así por el exministro de Exteriores y actual presidente alemán, para desbloquear los acuerdos de Minsk que buscaban el final del enfrentamiento entre Kiev y la región del Donbass. Es un punto de partida para iniciar el proceso de creación de las condiciones para el reasentamiento político. En primer lugar, significa un cambio en la constitución ucraniana, tal como se establece en el conjunto de medidas, la adopción de una ley especial sobre las elecciones. La fórmula aprobada también con la rúbrica de Moscú y la OSCE supone la celebración de elecciones en las zonas del Donbass controladas por separatistas prorrusos y la cesión de autogobierno, y es un paso previo para una reunión con Francia y Alemania. Hoy se han eliminado los principales obstáculos en el camino hacia la cuarta cumbre de Normandía y creo que en poco tiempo sabremos las fechas. Otro punto muy importante es la ley sobre el Estatuto Especial del Donbass, que ya existe y es válida hasta el 31 de diciembre de 2019.
Habrá una nueva ley que será desarrollada por el Parlamento en estrecha cooperación y con un debate público con la sociedad. En esta ley no se cruzará ni una sola línea roja. La solución no ha contentado a una parte de la ciudadanía que se concentró frente al despacho del presidente, tampoco a las formaciones de extrema derecha ni a su predecesor. No es más que un miserable trozo de papel que nos está empujando para que pongamos a Ucrania en el camino a la capitulación frente a Rusia. No existe una fórmula Steinmeier como parte integrante de los acuerdos de Minsk. No hay ninguna mención. Hoy en día la fórmula Steinmeier se llama fórmula Putin. El denominado Grupo Trilateral para el Donbass, es decir, Ucrania, Rusia y la OSCE, había alcanzado un acuerdo tras semanas de negociación, pero el pasado mes de septiembre Kiev se echó atrás. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tanto en funciones como en campaña electoral, de hecho, ha recordado al independentismo catalán que no necesita intervenir la autonomía si se producen protestas violentas contra la anunciada sentencia del Tribunal Supremo, sino que le basta con centralizar el control policial asumiendo la dirección de la Policía Autonómica catalana. El Ejecutivo de Pedro Sánchez responde al independentismo. Un gobierno en funciones podría activar la Ley de Seguridad Nacional y coordinar de forma centralizada a todas las fuerzas de seguridad del Estado, incluidas las policías autonómicas, como los Mossos d'Esquadra. Ante la llamada por parte de los políticos independentistas a la desobediencia civil, Madrid responde con un mensaje claro. El presidente puede intervenir las autonomías sin utilizar el artículo 155. La citada ley se aplicaría en caso de que se produjeran disturbios o altercados antes o después de la sentencia del juicio a los políticos independentistas presos. La Ley de Seguridad Nacional se aprobó en 2015 y responde al control de las policías autonómicas. Además, se trata de una medida que puede decretar el presidente sin ser votada en el Senado o el Congreso. Hacía 18 años que la policía francesa no reclamaba derechos. Con la imagen tocada por la represión de las manifestaciones de los chalecos amarillos, reclaman mejores condiciones de trabajo que les hace ser víctimas de lo que definen como oleada de suicidios. Este miércoles la policía francesa se ha puesto del otro lado y ha tomado las calles de París en una protesta multitudinaria contra la degradación de sus condiciones de trabajo. La policía francesa ya no trabaja con los medios necesarios. Actualmente es muy complicado enviar una patrulla. Tenemos problemas de efectivos, de material. Tenemos agentes que están exhaustos. Hoy hacemos sonar las alarmas y decimos al gobierno, pero también a nuestros conciudadanos: atención, la policía va a derrumbarse. Ya ha comenzado a hacerlo. Su seguridad está en peligro, sépanlo. La llamada Marcha de la Cólera, en la que se estima han participado unos 20.000 policías y gendarmes, es su mayor movilización en casi 20 años. Es también un grito de socorro ante el elevado número de suicidios registrados entre estos profesionales. No es normal que se hayan suicidado 50 agentes de policía desde principios de año. Muestra un malestar muy importante en nuestra profesión. Es una verdadera masacre. En Dinamarca se registran 10 veces menos suicidios. ¿Por qué tantos en Francia? Demuestra que tenemos un problema. Las fuerzas de seguridad han estado sometidas a una creciente presión desde 2015, cuando una oleada de ataques terroristas golpeó la capital y otras importantes ciudades del país. Las cosas se pusieron aún peor más recientemente con las concentraciones de los chalecos amarillos, muchas veces de gran violencia. Uno de los cabecillas de este movimiento antigubernamental se ha presentado en esta protesta, asegurando que las fuerzas de seguridad deberían replantearse su postura. Sus condiciones de trabajo son igualmente precarias. Deberían haber estado llevando un chaleco amarillo desde hace tiempo y hoy no creo que llevar un chaleco amarillo fuera demasiado para ellos. Esta advertencia de los policías pone al gobierno en una situación muy delicada al no poder permitirse ignorar las peticiones de las fuerzas del orden cuando las necesitan para hacer frente a los movimientos de protesta social. Además de los chalecos amarillos y de las marchas por el clima, la reforma de las pensiones podría llevar a muchos franceses a la calle en los próximos meses. Annelise Borges, a París, pour Euronews. Ninguna condena en Arabia Saudí a los autores del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul hace un año.
Riad ni siquiera ha querido revelar dónde se deshicieron de los restos del periodista previo descuartizamiento guiado por un forense. El príncipe heredero Bin Salman no ha interrumpido contactos con Estados Unidos, que ha dulcificado las críticas por motivos estrictamente económicos. El periodista Jamal Khashoggi entró hace un año en el consulado saudí de Estambul y nunca volvió a ser visto. En octubre de 2018, el columnista del Washington Post, crítico con Arabia Saudí, fue a recoger un documento necesario para casarse con su prometida, que esperaba en el exterior del edificio. Al entrar fue asesinado y su cuerpo al parecer descuartizado, aunque nunca ha sido hallado. La muerte provocó una consternación global con declaraciones contradictorias sobre quién fue el responsable, cómo falleció y qué pasó con los restos. Altos cargos saudíes han dicho que se trató de una operación deshonesta llevada a cabo por un equipo de agentes enviados para persuadirlo de que regresara al reino, mientras que Turquía alega que los agentes actuaron siguiendo órdenes al más alto nivel del gobierno saudí. Un relator especial de Naciones Unidas ha concluido que Khashoggi fue víctima de una ejecución deliberada y premeditada, de una ejecución extrajudicial de la que es responsable el Estado de Arabia Saudí, y debe investigarse el papel del príncipe heredero del país. Mohammed bin Salman, el gobernante de facto del reino, respondió a las acusaciones. Este fue un crimen atroz. Asumo toda la responsabilidad como líder en Arabia Saudí, especialmente porque fue cometido por individuos que trabajan para el gobierno. Además, negó haber ordenado el asesinato. Atif Zengid, la novia de Khashoggi, sostiene que Bin Salman tiene la obligación de dar respuestas ahora que ha aceptado su responsabilidad. No ha habido ninguna solicitud para una investigación internacional por parte de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluso cuando el informe de la ONU salió a la luz en junio, conmocionando de nuevo al mundo. A pesar de ello, no hubo ningún movimiento serio de los países europeos que nos permitiera ver un siguiente paso. Arabia Saudí ha acusado a 11 personas del asesinato de Khashoggi y las ha juzgado, pero el proceso se ha mantenido en secreto y hasta ahora nadie ha sido condenado. Unas esperadas lluvias ayudan a controlar los incendios que tan solo en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia, han calcinado más de 1 millón de hectáreas. Por primera vez desde el verano, el fuego parece remitir. Bolivia comienza a controlar los incendios que arrasan el país, según las autoridades que coordinan la extinción. Además, según ha declarado el jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, en la radio estatal Patria Nueva, los focos irán bajando mucho en los próximos días. Las lluvias de las últimas semanas han ayudado a extinguir las llamas. Hasta este viernes, el fuego ha arrasado más de 5,3 millones de hectáreas, según la Fundación Amigos de la Naturaleza. Casi el doble de la superficie de Bélgica. El estado de Santa Cruz, al este del país, es uno de los más afectados, con más de 1,5 millones de hectáreas calcinadas. A pesar de todos los esfuerzos de contención, continúa activa la alerta por daños en las reservas naturales. Ai Weiwei abre una exposición sobre el desarraigo con esculturas hechas en hierro a partir de raíces de árboles milenarios. El artista disidente chino, en el exilio desde 2015, denuncia la deforestación masiva en esta muestra recién inaugurada. El artista disidente chino Ai Weiwei presenta Raíces, una reflexión sobre el desarraigo y la deforestación mediante la raíz de un árbol milenario. La exposición coincide con la celebración del 70 aniversario de la República Popular de China, marcada por el mayor desfile militar en la historia del país. Para mí es un día triste. China celebra su 70 aniversario, pero es ese mismo país que nunca confiará en su gente ni tolerará un sistema democrático ni un sistema judicial independiente. Es un país sin libertad de expresión y que en cierto modo está en contra de la humanidad y de los derechos humanos. La exposición incluye obras realizadas con piezas de Lego, como esta representación del informe del fiscal Mueller sobre la trama rusa o la tragedia de la plaza de Tiananmen.
Destaca la instalación Alas rotas en sueños con volar, realizada en seda y bambú sobre el tiempo suspendido. El artista y activista Ai Weiwei estuvo encarcelado en 2011 durante 80 días sin cargos. Tras ser liberado, se exilió en Berlín y actualmente vive en el Reino Unido. Él es feliz al trabajar con formas de la naturaleza y con la mitología, explica Greg Hilty, director de la Galería Lison. Pero en realidad todo se centra en la política. No hay forma de mirar el mundo hoy en día sin percibir cómo todo es moldeado por las fuerzas de la economía, por las decisiones políticas y las tensiones internacionales. Así que aunque su deseo es ser alguien creativo e imaginativo en el mundo, él tiene que lidiar con la política. La exposición Raíces del artista chino Ai Weiwei puede visitarse en la Lison Gallery de Londres hasta el 2 de noviembre. Esto ha sido todo en Euronews hoy. Más y con mayor detalle ahora mismo en el resto de la programación y también en nuestra página web y las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana a la misma hora.